este video que quiero hacerles básicamente toda mi rutina de autorregulación. ¿Qué hago cuando llego a un lugar? Apago las luces, estoy oscurito, leo un libro y me pongo estos auriculares. Y además también bajo las luces. Y básicamente casi siempre estoy así. Bueno, estamos viendo allí a Ian Moche. Él es una persona con autismo, pero a través del activismo que tiene, de su energía interminable, claramente, él está contándonos, porque tenemos tanto que aprender, por ejemplo, de lo esencial, que es el autismo, cómo podemos ayudar a mejorar la condición de aquellos que tengan autismo, pero además también, y esto es innegable, es una persona que claramente significa una motivación para aquellos que tienen algún tipo de problema, sea cual fuera. Él está haciendo, sin dudas, un gran trabajo. Herramientas de autorregulación o los auriculares como una herramienta. Pero tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros, a Ian. Así es. Así que ya lo saludamos y ya lo presentamos. A él y a su papá. No, mi papá. Soy papá, no. Gracias por venir a los dos. A su papá que está allá acompañándonos con el perro. Sí, con nuestro perro de asistencia. Y a su mamá también. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien, la verdad. Bueno, Ian ya un canchero total en los medios. Sí. Contanos cómo empezaste todo esto de contar a la gente qué es el autismo y cómo podemos ayudar como sociedad. A ver, desde muy chico a mí me interesó mucho esto de tener la posibilidad de poder comunicar. O sea, a mí siempre me gustó mucho esto de hacer videos y al principio eran videos, qué sé yo, que usaba cualquier niño, videos que tal vez ahora veo y me río, pero en esa época era más que un juego, era un juego más que un activismo. Y bueno, nada, la cuestión es que quedó ahí en un momento en Instagram. Y todo empezó justamente cuando una vez en mi colegio estábamos haciendo campaña de pirotecnia cero por todo el daño que hace muchísimas veces. La pirotecnia no solo a personas autistas, sino a la mayor parte de la comunidad. Entonces, cuando hice este video, lo republicó Matías Cadaveira, que es mi psicólogo, mi terapeuta. Y ahí se hizo bastante viral. Y entonces, en un momento, Alejandra Cés, como le decimos a Lita, que es una mujer autista mexicana diagnosticada a los 50 años, ya que la lucha, todo lo que es el activismo sobre la condición, justamente fue uno de los primeros lugares donde empezó, fue en México y en España, que fueron justamente las mujeres las que salieron de hablar de este tema. Y no, hicimos un vivo el 8 de marzo de 2021, me acuerdo que lo hicimos a la tarde, y la cuestión es que fue muy lindo el vivo, fue una de mis primeras entrevistas, me acuerdo inclusive que tenía escritas las preguntas, porque tenía anticipadas las preguntas, y abajo, por ejemplo, dibujaba la respuesta, en vez de escribirlo. Y entonces la cuestión es que a partir de ahí dije a mi mamá, bueno, quiero hacer el activismo, y acá estamos con más de entre unos 130 y 150 charlas dadas por todo el país. Varias charlas internacionales, dimos creo que 3 en lo que es Uruguay y después dimos una en Colombia. También tenemos proyectos en otros países como por ejemplo Paraguay, y en todo el país hemos ido casi a todas las provincias. Nos quedan 6 nada más, y la provincia que más fuimos justamente fue Córdoba. Mirá. Después creo que después le sigue Santa Fe, y es más, me acuerdo que una vez nos hicieron un chiste de cuando estábamos en Santa Fe, que Santa Fe quiere competir con lo que es Córdoba para ver quién gana con la cantidad de charlas que damos. Y bueno, esta es la segunda vez que estamos en Río Cuarto. Qué bueno realmente. A ambos les pregunto, a partir de este activismo, Ian, ¿crees que en el país se empezó a conocer más acerca de lo que es el autismo y se empezó a hablar más del tema? ¿O crees que empezaron a conocerte mucho más cuando se generaron aquellos pedidos tuyos dirigidos al presidente Milei? Yo la verdad es que desde antes y ahora yo siempre fui, o sea, yo digo más bien que desde siempre tuvimos esta lucha por el activismo, desde hace más de 4 años. Actualmente tenemos más de 400
casi 480 seguidores en el 480.000. Claro. 480.000, dije mucho menos. Tenemos bastantes, pero para mí no son tantos seguidores, sino personas que están aprendiendo. Y sí, el hecho de mi ley lo paralizó un poco y para mí hasta fue algo que también me emocionó mucho porque fue difícil después afrontar las críticas y todo, fue muy doloroso para mí y para todo el círculo familiar. Sacaron documentos del Ministerio de Educación, sacaron fotos de la puerta de mi casa y de mi escuela. Nos asustamos mucho, inclusive sacaron fotos de los lugares de trabajo de mis hermanas. Y nada, la verdad es que nosotros estuvimos muy mal. Pero luego nos dimos cuenta que también este tipo de cosas son las que nos fortalecen, ¿no? Y siempre dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, a partir de esto decidimos justamente actuar. Por suerte nos ayudó un juez de oficio, Andrés Gil Domínguez, que actualmente estamos con esta causa, que bueno, venimos luchando desde hace bastante. Lamentablemente el presidente no recapacitó, sigue con el CETUIC. Pero bueno, nosotros lo que vamos a seguir siendo el activismo, no importa cuándo, nosotros siempre vamos a seguir haciendo este activismo porque es lo que amo. Y yo creo que no me tendría que debilitar un centenar de personas cuando tengo más de 480.000 personas, muchas que no conozco, que me están apoyando. Bien. Y seguramente deben ser muchas más de esas. Claro. Sí. Seguramente. Fabián, hay una charla, la convocatoria está hecha para que la gente se sume, aprenda, contanos. Sí, así es. Hace ya casi 2 años, en octubre del 2023, vino por primera vez Ian. Contarle un poco que en definitiva esto de los seguidores y de que están siguiendo la vida y todo lo que hace Ian, ese año, hace 2 años se llenó y faltaron lugares, ahora está pasando exactamente lo mismo. Y lo trajimos justamente porque, más allá de que lo que va a dar la charla está mucho más recargado de lo que pasó hace 2 años, con toda la experiencia de todos estos años que han estado dando vueltas por toda la Argentina y toda la experiencia que tiene él como vivencia personal, tanto él como Marlene, su madre, que es la que están en la charla del jueves, o sea, de mañana a las 18 horas en el Teatro Municipal. Creemos que, en definitiva, lo importante es que Ian es conocido porque cada vez más hay autismo, cada vez más, y no porque haya crecido la cantidad, sino porque ha habido más diagnósticos. Bueno, contanos un poquito, detenete ahí, porque ese dato es increíble. Es una pregunta que siempre nos hacemos porque nosotros vamos aprendiendo. ¿Por qué todos los casos ahora? ¿Hay más casos? ¿Se diagnostican más? ¿Vivimos en una sociedad que cada vez genera más este tipo de casos? ¿Puede ocurrir eso o no? En realidad, una de las causas por las cuales hay más es porque hay más diagnóstico. O sea, el tema está que generalmente cuando hay un chico que aparece el diagnóstico, por ahí también aparece el diagnóstico del hermano o puede aparecer el diagnóstico del papá o la mamá. Entonces se aumenta automáticamente en la misma familia. Claro. Pero más allá de eso, evidentemente el crecimiento ya se está dando de tal manera que en el 2030 se entiende que va a haber 1 a 1. Se va a ver un chico neurotípico y un chico neurodivergente. Entonces esto hace que también sea no solamente desde el punto de vista de lo que hoy es el tema de la discapacidad con respecto al autismo, sino lo que va a ser dentro de unos años. ¿Por qué es importante entonces que Ian esté por todos lados? Y no solamente Ian, sino que toda la comunidad del autismo de Río Cuarto, en este caso, nos detengamos en esto. Porque en realidad, en las ciudades tenemos que lograr que sean más amigables. Y lo que yo siempre digo es que no es que ellos se tienen que adaptar a nosotros, sino que nosotros, como sociedad, tenemos que adaptarnos a ellos. En función de esto que le estoy diciendo, porque esta realidad que no se está dando a conocer, es que en menos de 5 años, estamos en el 2025, en el 2030 estamos hablando de 1 a 1, ¿no? Claro. Que no es menor. ¿Y cuáles pueden ser, Fabián, los factores que están influyendo para que de aquí al 2030 tengamos 1 a 1? En realidad esto está dado en base a las estadísticas que han ido pasando, claro. Y ha ido aumentando. En este momento, claro, eso se da por eso. Ahora, ¿se sabe cuáles serían los factores? La pregunta del millón que siempre hacen es esa, es decir, cuáles son los factores por los cuales en realidad no hay una razón cierta. Inclusive hay distintas ramas, hay ramas que hablan de una condición, hay ramas que hablan de una enfermedad. Y en definitiva en esto todavía hay mucho para trabajar y mucho que ver.
También se dice que tiene mucho que ver el tema de la contaminación del alimento, la contaminación sonora, la contaminación de pantallas y celulares, pero no hay nada concreto de decir esto sale por esto y esto, no hay específicamente nada en particular. Sí, igual yo también un poco lo que creo es que en realidad el problema no es tanto qué causa el autismo, porque hay varias... Ahora, por ejemplo, hace poco el presidente de Estados Unidos dijo que el autismo es causado porque las madres en el embarazo toman paracetamol, cuando eso no hay ninguna teoría que confirma que eso es real. Pero para mí ahora está como todo el mundo buscando la causa del autismo en vez de entender que es un cerebro que desde los principios de la humanidad hasta ahora convivió. Lo que pasa es que recién ahora se está teniendo más información y por eso ahora es como algunos dicen mal llamado, hay una epidemia de autismo. En realidad el autismo existió siempre, es un genotipo de cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Es otro cerebro diferente al cerebro neurotípico, o sea, el cerebro que tiene un desarrollo esperable. Pero aún así el cerebro neurodivergente puede llegar a los mismos objetivos que el cerebro neurotípico de otra manera, comunicarse de otra manera, sentir los estímulos del exterior de una manera diferente, sociabilizar de una manera particular, entre otras cosas. Bien, todo esto, y como lo cuentan, lo pueden ver si siguen a Ian en las redes. Hay un ejemplo que sí, discúlpame, un ejemplo que siempre dice Ian, como es el tema que son distintos celulares. Son como dos celulares que tienen dos sistemas operativos diferentes. No importa tanto si es un Android o un iOS, ambos celulares llegan al mismo objetivo. La diferencia puede estar tanto como en lo que es por ejemplo, la cámara, la forma en la que abrimos las contraseñas, cómo se ve. Pero todos son celulares, como todos nosotros somos personas que llegan a ese mismo objetivo de otra manera. Y algo que no estamos entendiendo es que la diversidad de mentes, como volvemos a aceptar, por ejemplo, la biodiversidad, que es tan importante porque es necesaria la coexistencia de distintos seres vivos, también podemos tratar de entender la coexistencia de diferentes cerebros, porque en realidad tampoco decimos como que tenemos... En realidad, cuando nosotros trabajamos con otros tipos de mentes que son diferentes, logramos llegar a cosas muy ricas. Porque logramos ver, porque cada uno, aunque perciba la información de otra manera, inclusive entre neurotípicos, cada uno tiene diferentes habilidades que puede, por ejemplo, proveer un grupo. Bien. Gracias por venir. Y tengamos en cuenta también... Más tiempo. Bueno, perfecto. Pero gracias por estar, y la gente que seguramente ha despertado mucha curiosidad, y aquellos que tienen casos más cercanos se van a sumar a ello. Gracias a los dos. Ian, sos increíble. Es divino escucharte. Divino. Suerte y que te guste mucho la ciudad. Mañana Teatro Municipal, ¿no? Mañana 18 horas Teatro Municipal. Perfecto. El día viernes y sábado talleres para profesionales y padres, también con Marlene y Ian en el Salón Blanco de la Municipalidad. Perfecto. Gracias a los dos. Gracias a todos. Gracias.